La noche era silenciosa en las montañas de Galaad. El viento soplaba entre los árboles como si trajera un antiguo secreto. Un secreto que cambiaría la vida de un hombre y de su hija antes de convertirse en líder. Jefté no era más que un muchacho rechazado. Hijo de una mujer considerada indigna, creció escuchando que no valía nada, que no pertenecía a ese lugar. Su propia familia lo expulsó. Tuvo que huir, vivir en el desierto, sobrevivir como guerrero. Pero el dolor que soportó lo forjó. Cuando su pueblo se vio rodeado de enemigos y nadie sabía qué hacer, se acordaron de él. Aquel que una vez fue rechazado era ahora su única esperanza. Fueron a ver a Jefté y le pidieron ayuda. Pero dentro de aquel hombre había una herida abierta, años de desprecio, humillación y soledad. Decidió regresar, pero cargaba con un miedo silencioso. Miedo a no ser suficiente, a fracasar, a ser abandonado de nuevo. Fue en ese momento cuando Jefté cometió un error que marcaría su vida para siempre. Antes de la batalla, solo, contemplando el cielo oscuro, hizo un voto desesperado. Un voto que nadie le pidió. Un voto que Dios no le exigió. Un voto nacido no de la fe, sino de la inseguridad que su dolor le había generado. Dijo que si ganaba la guerra, le ofrecería al Señor lo primero que encontrara al regresar. Era un voto peligroso, imposibilitado y lleno de consecuencias. La batalla comenzó, y Jefté luchó como nunca antes. Era como si todo el rechazo de su infancia se derramara allí, golpe tras golpe ganó. Fue un triunfo rotundo, una victoria milagrosa. El pueblo celebró, cantó, bailó. Pero Jefté sabía que aún no había terminado, porque un voto incumplido lo aguardaba. Cuando regresó a casa, todo el pueblo salió a recibirlo. Pero entre tanta gente, alguien corrió delante. Alguien que no debería haber estado allí. Alguien que jamás imaginó que sería el primero en salir por la puerta. Su propia hija. Su única hija. La alegría de su hogar. Bailaba, tocaba panderetas, sonreía. No sabía nada del juramento que su padre había hecho. En ese instante, el tiempo se detuvo. La sonrisa de la niña, la música a su alrededor, el murmullo de la gente. Todo quedó en silencio cuando comprendió lo que había sucedido. Jefté rasgó sus vestiduras, gritó de dolor y cayó de rodillas. No podía creerlo. Había ganado una guerra, pero había perdido algo infinitamente mayor. La hija de Jefté no lloró, no se desesperó. Ella miró a su padre con valentía y le dijo que si había hecho una promesa al Señor, debía cumplirla. Pero solo pidió una cosa, que se le diera tiempo para llorar su juventud, su vida, sus sueños, y se fue a las montañas con sus amigas, sabiendo que había sido elegida como precio de una promesa que jamás debió haberse hecho. La Biblia describe este momento con tanto dolor que incluso hoy los estudiosos intentan comprender cada detalle. Pero una verdad permanece. La hija de Jefté cargó con el peso del error de su padre, con honor, valentía y fe. Jeftá cumplió su promesa, y la vida de aquella joven se convirtió en un monumento. Las mujeres de Israel la recordaron año tras año, para que nadie volviera a cometer el mismo error. La historia de Jefté y su hija no trata sobre crueldad, trata sobre las consecuencias, sobre cómo las decisiones tomadas con prisa, miedo y dolor pueden afectar la vida de personas inocentes. Se trata de cómo incluso un héroe puede errar al actuar con imprudencia. Pero, sobre todo, es una historia que revela algo profundo acerca de Dios. Él no exige promesas imposibles. No pide sacrificios que destruyan familias. No quiere que sus hijos vivan intentando comprar su favor. El favor de Dios se otorga por gracia, no por negociación. Jefté ganó una guerra, pero perdió una parte de sí mismo. Y la Biblia nos deja con esta advertencia para que nunca tomemos decisiones espirituales impulsados por la prisa, el miedo o el dolor, porque las promesas hechas por impulso pueden cambiar a toda una generación.